Bueno, muy bien, pues vamos, bienvenidos a este foro semanal con la intención de compartir algo de valor que pueda ser utilizado de manera práctica en su vida, ya sea personal o profesional. Así que pues damos inicio a la sesión del día de hoy. Sé que hay algunos retos todavía para algunos que están en movimiento o con la intención de unirse, así que en el inter que llegue alguien más, pues empezamos. Bueno, básicamente esta semana consideré este tema como algo importante que complementa pues parte de lo que hemos venido estudiando en esta jornada de abril a la fecha y compartiendo en una serie de temas que van reforzando pues aquello que complementa cualquier intención de cambio o de ajuste en algún aspecto de comportamiento, la forma en que pensamos y sobre todo en replantear algún resultado o mejorar algún resultado de interés propio, ¿no? Así que en esta ocasión hablaremos de la palabra y cómo nuestra palabra de alguna forma pues crea nuestro mundo, ¿no? En esta intención, más allá de cualquier herramienta o técnica, entenderemos cuánto poder tiene nuestra palabra y vamos a poder relacionarlo con algo de algunas enseñanzas previas que hemos eh, tenido oportunidad de revisar. Y yo creo que lo vamos a poder relacionar con mucho de lo que nos sucede, tal vez en el día a día, o de aquello más trascendental que hemos vivido y que está asociado a la palabra como tal, ¿no? Entonces, obviamente la palabra crea relaciones, oportunidades y también, como tal, es un mecanismo para crear incluso realidades, ¿no? Mucho de lo que hoy en día estás viviendo, pues es un reflejo de aquello que en algún momento manifestaste. ¿Alguna vez lo vino a tu mente alguna posibilidad, alguna idea o pensamiento que es el origen de todo esto que hoy en día forma parte de nuestro entorno? Y después de esa idea o pensamiento, obviamente albergamos alguna emoción o algún sentimiento al respecto y de ahí viene nuestra accionar, ¿verdad? Bueno, pues muchas veces este puente entre el pensamiento y la emoción o eso que se materializa al final como resultado, pues si lo verbalizas, tiene un poder muy, muy impactante, ¿no? Y toda la filosofía que hemos aprendido y el legado de Bob Proctor y muchos grandes contribuidores como Neville Goddard y otros tantos que nos han enseñado o son referentes hoy en día para replantear nuestros resultados, nuestra vida, nuestro proceso de transformación, pues le dan un poder muy significativo a lo que la palabra tiene, ¿no? Así que sobre ese tema vamos a conversar el día de hoy. Y también me gustaría aprovechar que esto sirve como un preámbulo para una conversación muy poderosa que vamos a tener la próxima semana y nos va a acompañar un Master Coach. La verdad es una persona que yo respeto muchísimo en el mundo de transformación. Se llama Coach Pepe Villasís. Como les menciono, ecuatoriano de origen, mexicano por adopción y tiene un impacto tremendo a través de lo que ha hecho en la industria, en diferentes giros o diferentes industrias, tanto en pyme, en manufactura y en múltiples países de habla hispana, ¿no? Tiene por ahí algún libro muy importante y foros que tienen muy buena aceptación y una comunidad muy amplia. Así que vamos a tener oportunidad de escuchar de primera mano, pues un tema tan importante como es la rendición de cuentas o accountability, que tiene que ver con ese nivel de responsabilidad y compromiso que uno hace conmigo o para cualquier cosa en la que se involucra. Así que creo que la sesión del día de hoy será, si acaso, un pequeño preámbulo, pero Pepe vendrá a complementar mucho en temas que son de interés también para en la comunidad en general que hemos estado conformando, ¿no? Así que empezamos con eso en mente. Ahora, se dice que nuestra palabra es energía y tal vez lo hemos escuchado y lo hemos pues vivido a lo mejor de primera mano, ¿no? A veces lo podemos asociar de manera muy sencilla con que el ánimo que ponemos en nuestras palabras, en nuestra emoción, nos impulsa a accionar, a levantarnos, a salir de algún cuadro o de impulsarnos con la energía suficiente para enfrentar retos
A veces para salir de algún trance o para romper algún miedo o para romper alguna barrera. A veces el manifestar una energía fuerte a través de un grito y demás puede ser muchas veces el detonador para accionar, ¿verdad? Así que yo creo es la parte más clara de que la palabra como tal es energía, pero sea a través de un grito o algo potente cuando la usas, pero también funciona aún con una voz pausada y el susurro que puedas tener a la hora de expresarte con la palabra, ¿no? También hemos aprendido que las formas que existen, perdón, para replantear resultados, generar un cambio o transformación personal, pues tiene que ver también con esas dos posibilidades. Un evento de alto impacto emocional, que es el camino menos deseado que quisiéramos enfrentar o vivir para transformar nuestra vida. Y la segunda opción, que hemos hablado también mucho, es la repetición constante espaciada. Y esa repetición constante espaciada, pues entre otros actos que pueden ser repetidos de manera consistente a través del tiempo, el expresar palabras es parte de ese proceso, ¿no? Obviamente lo otro es pensar y hacer y manifestar al verbalizándolo o con palabras, pues esa forma en que queremos comportarnos y ser congruentes o coherentes con ello, ¿no? Hasta aquí estamos claros en el propósito de la charla, va conectando con algo que cada quien a lo mejor ahorita está visualizando cómo es que la palabra tiene tanta relevancia y no nos habíamos dado cuenta. Platíquenme. ¿Será así de importante o será así de relevante? Platíquenme. ¿Quién dijo yo? A Javier. Sí, Sergio, como comentas, ¿no? Al final de cuentas, la palabra nos configura la realidad, ¿no? Como lo mismo que dice, ¿no? La mente es la que va a crear nuestro entorno, nuestra realidad. Ujú. Y el punto ese que tocas, pues creo que sí nos va llevando a esa zona, ¿no? Que es que lo que, pues yo creo que se relaciona un poquito con la coherencia entre lo que decimos y hacemos, ¿no? Si Ujú. decimos una cosa, pues esa palabra es tan fuerte, a veces nuestra misma palabra, que no nos damos cuenta hasta que empiezan a suceder las cosas. Entonces creo que sí, es muy Claro. importante. Sin duda, gracias Javier por aportarlo y tal cual lo mencionas, es uno de esos conectores que ayuda a generar coherencia o congruencia, ¿no? Y lo otro, tiene ese poder tan fuerte que lo hemos tal vez confirmado más de una ocasión en aquello que logramos, en aquello que en su momento manifestamos en resultados. Y es así de potente que a veces de manera inadvertida estamos con nuestras palabras también mm, sembrando tal vez semillas de las menos agradables, ¿no? Porque también a veces en nuestra forma de expresarnos, algunas cosas que no queremos cosechar se presentan, pero tiene que ver con algo que verbalizamos o algo que entretuvimos y mantuvimos como esa conversación interna y a veces lamentablemente también pues nos vamos en banda y lo manifestamos a través de la palabra, ¿no? Así que tiene esa posibilidad de llevarnos en la dirección correcta o generar cosas tan positivas en nuestra vida, pero si no nos damos cuenta del poder que tiene, también de alguna forma nos puede llevar a resultados no deseados, ¿no? Muy bueno. Bueno, ahora vamos a verlo de esta otra forma también. Cada vez que expresamos algo y no lo cumplimos, tu mente pues va haciendo un registro y de ese registro va generando pues aciertos y fallos. Imagina que cada uno de esos aciertos que van en congruencia con cómo te comportas y lo que dijiste o lo que en su momento inició esa acción, pues va a ir definiendo tu carácter, tu personalidad. Y al final, mucho de lo que nosotros manifestamos como resultados, pues es aquello que consistentemente practicamos y la manera más consistente, la manera en la que mayormente pensamos y nos comportamos es al final lo que va a generar nuestros resultados. También se conoce como nuestra autoimagen. Y la formamos nuestra autoimagen, pues de varias formas en ese ciclo que hemos explicado y analizado anteriormente.
que todo inicia con las ideas o pensamientos, con aquella habilidad que tenemos de aceptar o rechazar ciertas ideas que no se alinean a lo que queremos, y de aquellas que sí aceptamos, van a ser parte de aquello que nos ayuda a programar nuestros paradigmas. Nuestra mente subconsciente va a ir teniendo una referencia de aquello a lo que le damos cabida. De ahí va a generar obviamente en nosotros ciertas emociones o sentimientos, y de ahí nuestras acciones, las cuales al final traerán resultados, ¿no? Así que tiene obviamente esa conexión, la palabra en todo ese ciclo al final. Ahora, Bob Proctor decía que nuestra mente, obviamente, no distingue entre una promesa grande o pequeña. Solo registra si es congruente o incongruente. Y con cada cosa que hay que sea incongruente, nuestra autoestima, nuestra autoconfianza se debilita, ¿no? Cuando tú estás yendo en la dirección contraria a aquello que quieres o buscas, se debilita tu autoimagen, tu autoestima, tu autoconfianza, como lo conozcas, ¿no? Así que debemos ser obviamente capaces de entender que en todo ese caminito, la congruencia va a ser nuestro mejor aliado al final, ¿no? Ahora, eh, si tú te has prometido cosas o has prometido cosas o algo por hacer, de hecho, ni siquiera lo voy a poner en el toque de que lo prometas a alguien más, sino a ti mismo para empezar, ¿no? Ubicarás que tienes cierta confianza hoy en día de qué tanto te cumples, ¿verdad? Hoy tienes, si pudieras medir del 1 al 10, tendrías una calificación de qué tanto confías en tu palabra. Y a lo mejor solo con la intención de sembrar ese punto de reflexión, ¿qué tanto confías hoy en tu propia palabra del 1 al 10? ¿La calificarías cercano al 10 o con algunos inconvenientes y la dejas en 9 o en 8? ¿O algo te viene a mente hoy que te hace pensar que tal vez estás 50-50, 50 y 50? ¿Andarás alrededor de un 5 más o menos? ¿Lo habías pensado alguna vez? ¿Sí? Bueno, pues es parte de lo que buscamos el día de hoy, que se genere obviamente este proceso de introspección y acá al interior donde están las respuestas, ¿no? Así que vamos obviamente con el entendimiento que ganemos el día de hoy, a aprender que honrar la palabra es una fuente obviamente de generar confianza, autoestima y con ello al final mejores resultados, más allá de lo que incluso hoy en día has logrado, ¿no? Así que mantengan esa idea ahí, no se pretende generar que cada quien se castigue o se cuestione en este momento. Ya cada quien hará su ejercicio en su oportunidad, ¿no? Ahora, Bob Proctor comentaba, o siempre su enseñanza ha sido que nuestros resultados son una proyección de cualquier declaración que hicimos en el pasado. O sea que lo que hoy en día estamos viviendo en cualquier ámbito de nuestra vida es una manifestación de algo que sembramos tiempo atrás. Lo sembramos, de nuevo, voy a insistir en esto, primero como ideas, pensamientos, algunas emociones asociadas a esas ideas, pensamientos, sobre todo si visualizamos, si imaginamos y soñamos cosas, pues se generaron sentimientos. De esta combinación, pues muchas veces verbalizamos o manifestamos algo que va alineado a eso, ¿no? Lo que piensas, sientes, lo manifiestas, y obviamente hacerlo pues sería la mejor forma de seguir en esa línea, ¿no? Y que el resultado obviamente pues refleje esa conexión. ¿Mande? Perdón. Bueno, seguimos. Entonces, en ese proceso, en ese ciclo, debemos entender que la palabra obviamente va a jugar un rol clave si la utilizamos obviamente en la búsqueda de reforzar cualquier cosa que queremos que perdure, que permanezca y que se interiorice, ¿no? Sobre todo, recuerden que cualquier cosa que busquemos que se manifieste como resultado de nuestra vida, pues tiene que llevar
un toque de emoción, un toque eh, de gran emoción, y eso es como tal, pues una forma que nos acerca más a crear esas realidades que buscamos, ¿no? Si son palabras al aire o son palabras que no llevan esa conexión acá al interior, pues no precisamente tendrán mucho impacto, ¿no? Así que se dice que nuestra emoción o que nuestra oración es nuestra vibración, perdón, nuestra vibración es nuestra oración. Hablamos de que en el sentimiento que imprimimos a cualquier cosa que hacemos, pues eso hace más fuerte la posibilidad de que se manifiesten, de que se logren, porque cualquier cosa en la que vayamos a medias o medios tibios o medios fríos, en realidad difícilmente sucederá o tendrá un impacto mayor en comparación con cuando le pones esa energía y impulso y toque de emoción y de deseo ardiente o de deseo inmenso de que algo suceda, ¿no? Así que tus palabras como tal es una forma de que estas ideas, pensamientos o sentimientos incluso, al verbalizarlas, sean órdenes a tu subconsciente. Recuerda que una de las formas de replantear nuestros resultados hoy en día es que cambiemos algunos de los paradigmas que hasta ahorita pues han dictado la forma en que nos comportamos y de ahí los resultados, ¿no? Entonces, cuando tú verbalizas aquello que quieres que se refleje en tu vida, en cualquier aspecto que quieras ajustar o cambiar, es a través de palabras que también vas a influenciar mucho lo que nuestro subconsciente va a captar y va a considerar como una verdad. Él no puede distinguir de, de situaciones ciertas o falsas, y lo que tú le digas y plantes será como tal la semilla que en su momento rendirá el fruto, ¿no? Así que algo más que Bob pues siempre ha tenido en su enseñanza es que lo que se repite con esa emoción se convierte en creencia, ¿no? Y esas creencias es lo que también conocemos como nuestros paradigmas, por eso esa conexión con el subconsciente. Así que al final eso que creemos acá al interior en realidad es lo que manifiesta cualquier cosa que está hoy en día en tu entorno. Ha sido un reflejo de aquello que en tu interior crees y vives y sientes, y eso es lo que ha manifestado o manifiesta lo que estás hasta el día de hoy obteniendo de resultados, ¿no? Ahora, con esto en mente, hasta aquí alguna duda, algo adicional que les gustaría complementar. Bienvenidos. ¿Estamos? Entonces, en resumen, en esa parte de lo que Bob y el poder de la palabra tienen, él menciona que el lenguaje no solo describe tu realidad, no solo describe tu realidad, sino que la programa, ¿no? El lenguaje tiene esa habilidad, esa posibilidad de programar la realidad que vas a vivir eventualmente. Un momentito. Déjenme quitar aquí unas cositas del medio. Ok. Ahora, si ubican en el mundo empresarial o en el mundo eh, profesional, digamos, el empresario que dice, mi equipo no se compromete, obviamente está declarando, está mm, manifestando una condición o una opinión sobre la situación que observa, pero el líder debe también ser congruente y darle el toque en lo que corresponda para inspirar que haya compromiso, para inspirar que haya eso que él desea ver. Al final, se dice que en cualquier entorno profesional, laboral, lo que se mira en la operación, en la forma en que se ejecuta el valor, ya sea en un servicio o de un producto que se está llevando a cabo para satisfacer a un cliente, en esa parte operativa, lo que se manifiesta ahí es el reflejo de la persona a cargo, o es el reflejo del líder, pues. Y si el líder tiene opiniones de algo que no está viendo, que le agrade, o sea, como lo quisiera que funcione, a veces esos cuestionamientos vienen más hacia el líder que las personas ejecutando o formando parte de esa cadena de valor, ¿no? Así que
Contemplen lo que a veces cuando cuestionamos allá hacia el frente, algunos dedos más, tres de hecho, o cuatro si le pongo el pulgar hacia atrás, digo hacia acá conmigo, están indicando obviamente a ti mismo. Así que espero que no sea el caso de algunos de nosotros, pero se dice que debemos buscar ser el ejemplo de aquello que queremos, o debemos modelar el ejemplo de aquello que queremos observar en los comportamientos de los demás, ¿no? Hasta aquí alguien que tenga algún reto o alguna opinión similar en su entorno, en aquellas situaciones que quisiera fuesen diferentes en lo que hoy en día sucede, ya sea en tu negocio, en tu profesión, en lo que te dedicas, platíquenme. Claro, hasta aquí. Bueno. Entonces, hablando de diferentes referentes, además de Bob Proctor, sin duda Neville Goddard, él en sus aportaciones ha sido siempre un referente en cuanto a que tenemos nosotros la habilidad de que cualquier palabra expresada es lo que va a crear nuestra realidad. Y creo que tiene conexión obviamente con lo que Bob también dejó en su legado. Y Neville decía que todo comienza en una palabra imaginada como real, ¿no? Siempre y cuando le cargues el sentimiento o la emoción que corresponda, esa posibilidad de que suceda y se manifieste un resultado diferente, pues está más cerca de ti, ¿no? Lo que sostienes en tu mente con esa convicción de que sucederá, de que es para ti y lo tomas y lo agradeces como ya dado, pues obviamente es el ciclo deseado, que todo esté conectado adecuadamente para que tú veas resultados diferentes. Y cuando hablamos de expresar palabras o de repetir, hacer no sé, el uso de la repetición y demás, pues no estamos hablando simplemente de dejarlo en palabras, ¿no? Si ya estás entreteniendo ideas, que eso te emociona y te lleva a generar un sentimiento de que ya tienes algo que quieres lograr, un resultado al que anhelas, obviamente lo verbalizas en tus comportamientos, sabes que tienes que comportarte acorde a esa versión tuya que genera o que manifiesta sus resultados. Y la respuesta o el resultado llegará, pero tú estás accionando en la dirección correcta, ¿no? Se dice que cuando estamos en esa emoción y en esa búsqueda, las ideas, las personas y las circunstancias favorecerán lo que ayuda a que tú logres ese resultado que quieres. Así que básicamente estamos obviamente apoyando en ese ciclo todo lo que tiene que ver con elevar esa emoción y al final nuestra vibración para que las cosas que favorecen lo que queremos se manifiesten, ¿no? Así que debemos obviamente entender el ciclo y que cada uno de estos elementos pues estén mayormente todos aportándote algo a que suceda lo que tú estás buscando manifestar o lograr, ¿no? ¿Ok? Ahora, si en algún momento has hecho diferentes afirmaciones positivas y las has contemplado como algo que se convierte en realidad, como algo incluso que agradeces antes de verlo visible, imagino que tendrás algunos ejemplos de lo que en tu vida personal, profesional ha sucedido al respecto. Platíqueme alguna de esas experiencias de algo que cambió a raíz de considerarlo como idea y que de una vez que hiciste algo de consistentemente considerarlo, imaginarlo, soñarlo, como quieras verlo, se haya hecho realidad. Platíquenme. ¿Quién me quiere compartir una? Solo uno a la vez, pero empezamos con el que gusten. Sí, creo, bueno, perdón, Sergio. Sí. Pues yo creo que hay varias cosas, ¿no? Y tan Ujú. sencillo que yo lo alcanzo a percibir es al iniciar el día. Ajá. De repente al iniciar el día a veces podemos levantarnos bien cansados, pero con una actitud positiva, y Ujú. con cansados que a lo mejor no dormimos muy bien y lo que sea, pero la actitud y el decir a lo mejor, en cuanto te levantas este día me va a ir bien, no va a haber tráfico, voy a llegar a mi cita
el visualizar, por llamarle así, tu día, y sale Ujú. todo perfecto. Pero a veces de repente en contraparte tenemos un día donde descansamos bien, tenemos tiempo de sobra, pero por X o Y se nos tira el café o lo que sea, perdón, y de ahí a nuestro entorno, bueno, nuestro enfoque a lo mejor cambia, de que "Y ya me ensucié, tengo que cambiarme esto", y de ahí se va para atrás el día, ¿no? ¿Por qué? Así Por la es. actitud, y al final de cuentas cambiamos nuestro entorno por las mismas palabras, como lo dices, ¿no? Creo que yo por ahí es donde he Mm. revisado yo mismo mis acciones y me doy cuenta a veces en detallitos muy, muy pequeños, ¿no? No, Pero termina impactando en todo el día, ¿no? y tremendamente así como lo mencionas, ¿no? Y algo que escuché, yo creo, en los últimos meses, ya un par de veces, y tenemos ahí un conocido en común, Javier, con Sergio Bojardo, y me hizo clic porque lo ubico de otras fuentes, ¿no? Eh, Él comentaba que esto que tú haces referencia de la actitud, todos los días en la mañana, al despertar, tenemos esa posibilidad de escoger si el día de hoy, con mi actitud, soy una bombilla o un foco encendido o soy un foco apagado, ¿no? Y una vez que nuestro día arranca de una forma u otra, encendido o apagado, así vamos a vivir el día. Y a veces no nos damos cuenta de qué impacto tan fuerte tiene, así como lo platicas, de que es cuestión de decisión el cómo quiero vivir mi día, el día de hoy, ¿no? Es un día a la vez al final, una vida de éxito, pero es un día a la vez el que vivimos. Y puede sonar tan simple como que no sería lo más deseado o correcto apagar nuestro foco al arrancar el día, pero es una realidad que a veces lo hacemos, ¿verdad? Así que un saludo a nuestro amigo Sergio Guajardo. Sé que cada reunión de las 7 de la mañana, que él tiene varias en la semana, él dice que arrancar con ese foquito encendido de la actitud, sin duda es algo que va a hacer diferencia, ¿no? Las cosas van a favorecer en muchos sentidos dependiendo de cómo lo arrancas. Y a cómo lo arrancas, terminas. Pero si lo arrancaste mal, que también nadie estamos exentos a veces de tener algunos días así, de repente nuestro día se complica a veces un poco más incluso, ¿no? Así que ahí en pequeño tenemos ese ejemplo que, como lo mencionas. Ahora, algo que en su momento, tal vez en lo personal, yo ubico como algo que eventualmente se confirmó como una realidad. Cuando yo iniciaba en la industria, yo buscaba, obviamente, mi imagen, visualizarla como un ingeniero pues consolidado o alguien que tenía, no sé, responsabilidades mayores o que accedía a mejores resultados. Y desde esa ocasión recuerdo haber hecho algunos pues, compromisos o algunas, algunos tratos, si quiero verlo de esta forma, compromisos conmigo mismo y abrazar esa imagen de que yo vestía para el éxito y más allá de ropas de marca y cosas, era vestir diciendo yo soy el ingeniero tal y en vestir esa figura o encarnar esa figura de aquella persona en la que yo me quería ver, ¿no? Y muchas veces ese consejo recuerdo haberlo compartido con compañeros, tal vez en la misma etapa, o eventualmente después de haber estado cosechando o viendo reflejado cosas diferentes a raíz de esas actitudes o ideas que en su momento planteé como que eran mi identidad, en algún momento recuerdo compañeros pues que no casaban esas ideas, ¿no? A lo mejor más informales, en otro estilo, en otras palabras, a la hora de verbalizar y a la hora de conducirse haciendo negocios o haciendo su profesión. Y yo creo, sin menospreciar, obviamente, que haya solamente una sola receta, debe haber muchas opciones, muchos caminos de cómo lograr algo significativo en tu profesión. Pues de repente, sí hay algunos factores de estos o compromisos de este tipo que empiezan a hacer diferencia y favorecen lo que uno quiere lograr, ¿no? A veces lo siembras con algún joven y lo toma, algunos lo reflejan, lo manifiestan, incluso lo agradecen, y algunos otros tal vez no lo ven como algo tan relevante y lo dejan de lado, ¿no? Así que, digo, es algo que en su momento yo tengo muy claro que la intención fue
convertirme o tomar esa figura, adoptar esa figura y creértela, ¿no? Hay un dicho incluso que dice, fake it until you make it, ¿no? Fíngelo hasta que lo seas, fíngelo hasta que se dé, ¿verdad? Y eventualmente esas posturas, esas formas de comportarte, si quieres verlo, y se van repitiendo y eres consistente en ello, pues al final se manifiestan en lo que te conviertes, ¿no? Bueno, ahí obviamente el poder de todo este ciclo de creación que les menciono y verbalizado, sobre todo si te echas el rollo enfrente del espejo y te empoderas y te echas la porra, pues yo creo que también tiene mucho impacto, ¿no? Alguien que haya hecho cosas similares en sus capítulos diversos de retos personales o profesionales. ¿Quién dijo yo? Yo de nuevo, Adelante. no lo he hecho tal cual, pero creo que es una buena herramienta, ¿no? Al final de cuentas, porque lo que comentabas es eso de la frase, digo, al final de cuentas, en cuanto los empezamos a sentir, se va a empezar a generar o a crear dentro de nuestro entorno, ¿no? Entonces creo que es una buena herramienta para estarla utilizando, si no podemos diario, pues de vez en cuando para ir mejorando nuestro entorno, que es lo que buscamos al final de cuentas, ¿no? De acuerdo. Y ahorita que lo mencionas, Javier, me viene aquí a lo mejor un aha moment, ¿no? Básicamente, no es tan importante las palabras que le dices al mundo, sino aquellas que te repites a ti mismo. Y podrán ser verbalizadas, como el ejemplo este que les daba, esta programación que se puede hacer, o afirmaciones al espejo, que son una herramienta muy útil. Eh, pero igual que esas o igual de poderosas y también con mucho impacto, es cuál es tu conversación interna todos los días, ¿no? Al final estás poniendo palabras o imágenes asociadas a esa conversación que tú traes todos los días, ¿no? Y de ahí que esa palabra, pues ya sea elaborada en tu mente y manteniéndola ahí en tu conversación interna o expresada y verbalizada, pues tiene impacto de igual manera, ¿no? Así que yo creo que ese es el mensaje principal al fin de cuentas, ¿no? El poder que tiene nuestra palabra y honrarla, sin duda, pues es parte de lo que queremos también enfatizar con la reflexión del día de hoy. Muy bien. Compromisos, obviamente, van asociados a veces a dar nuestra palabra y lo hemos visto que tiene que ver a veces lo asociamos nuestra palabra con hacer compromisos al exterior, pero yo creo que son las más importantes las que hacemos con nosotros mismos, ¿no? Ahora, algo que quisiera contempláramos, si vemos algunos mitos alrededor de esto, cumplir la palabra o cumplir nuestra palabra, un mito sería que a veces cumplir nuestra palabra es para los demás. Pero la realidad es que cumplir nuestra palabra es parte de honrarnos a nosotros mismos, esa palabra que nos damos, porque refuerza nuestra identidad, nuestra autoestima, nuestra confianza y todo aquello que nos fortalece, ¿no? Un segundo mito, y probablemente de estos tres mitos ahorita me den ustedes sus opiniones. Un segundo mito es que las promesas pequeñas no importan. Y la realidad es que cualquier microfalla las está registrando o erosionan, registra tu subconsciente, tu cerebro, y aparte erosionan tu carácter, erosionan tu autoestima, tu imagen, como quiera que la conozcas y la ubiques, ¿no? Un tercer mito, y de aquí partimos a lo que quieran aportar. Romper compromisos no tiene impacto. En la realidad es que el romper un compromiso que tú haces contigo tiene un impacto significativo y la repetición de ello obviamente va a ir socavando, va a ir mermando más, ¿no? Pero la realidad es que crea un ruido mental, te hace perder enfoque. Y yo creo que ejemplos alrededor de esto, yo puedo aquí hacer referencia de uno que particularmente ahorita me pone un poquito de ruido recientemente. Hace un poquito más de 5 años y unos 2, 3 meses, yo decidí conscientemente caminar. Caminar más que lo que hacía en una vida un poquito más sedentaria, ¿no? Entre la excusa de la profesión, los otros compromisos después de trabajo, de familia y mil cosas. Pero una vez que decidí caminar o empezamos a caminar,
pues se combinaron muchas cosas, las mejores charlas con mi esposa, con mis hijos, con amigos, las mejores, digamos, salidas o una salida con propósito de sumar pasos y convivir de otras formas, ¿no? O a veces esos momentos de reflexión, de escuchar audios, escuchar algún podcast y cosas que han en 5 años y fracción sembrado algo bueno, ¿no? Entonces, la búsqueda siempre ha sido mes a mes 200,000 pasos. Y de repente esos 5 años, pues ha habido muchos meses muy buenos y de repente algunos donde dices, ah, caray, voy a quedar bajo, voy a quedar bajo y quieres cerrar con los 200,000 al cierre de mes. Y, y casi 4 años y medio, yo creo, fueron pues en esa búsqueda, ¿no? El no lograrlo era quedarse en 160,000, pero los mejores meses de 300 o 350,000 incluso en algunas ocasiones. Y cuando de repente no lo logras una ocasión, pues te das la palmadita y dices, bueno, algo se atravesó, a veces una situación que te saca de ritmo, el cuerpo te reclama, nadie está muy exento de tener altibajos de salud. Y los últimos 7 meses como que han tenido ese toque de tres, cuatro cositas que se han combinado y no he logrado, a lo mejor en estos 7 meses, yo creo que solamente una ocasión he logrado 200. Me he quedado en 180, 160. Yo creo que 150 y tantos es lo menos. Y digo, algo me está haciendo falta para reconectar con eso que quiero y quiero sostener. Y de esa conversación, de repente se genera ese pequeño ruido, ¿no? En los últimos 7 meses también no he podido sumarle un poquito de gimnasio, que es parte de lo que me estaba encantando ya también por un buen tiempo, más de 2 años. Y de repente también algunas cositas que no suceden como uno quiere, te empiezan a mermar, ¿no? Pero bueno, platíquenme, ¿qué es lo que le dicen estos mitos y qué tanto lo ven que tenga relevancia en sus resultados o en algunas cosas que han disfrutado o en algunas que en su momento a veces les generan, pues que ustedes mismos se cuestionen o se recriminen o que algo les haga de entrar en ambivalencia, que es ese conflicto a veces mental que nos sucede. Platíquenme. Pues cuando no se logran compadre, los proyectos que uno tiene o las metas y te saca de balance Ujú. y es que te deja en el suelo por un tiempecito y te levantas y vuelves otra vez. Una de las cosas que yo me digo a mí mismo, por ejemplo, cuando me he notado, yo siento cuando ando debajo de pilas, Ujú. camino diferente, camino agachado, tirando encorvado. Entonces de repente me doy cuenta que es mi actitud mental la que está haciendo a mi cuerpo agacharse, o sea, sentirse encorvado. Y me levanto derechito y cambia todo. Cambia el caminar, la postura y acelerar el paso. Eso nos da resultados sorprendentes. Cambia todo en un segundo, la actitud te cambia, todos los pensamientos cambian en ese momento. Que son las prácticas que tengo yo y Trinita también las ha sentido así porque ella antes caminaba como buscando dinero en el suelo y Wow. ahora pues ya tiene más erguida, pues y es la seguridad que ha tenido de sus pláticas con ella misma, pues. Y pues todo gracias a estos programas, la verdad. No, excelente. En Perdón, lo último. aprender a conocernos, digo, a conocer lo de lo que es capaz un pensamiento negativo, cómo lo mata un pensamiento positivo, pues. El Buenísimo, poder que ¿no? tiene ahí, No, no, muy, y muy ahorita bueno. que lo menciona, a mí me caen 20 así como de, pues ahí está tal cual esa referencia que todo el mundo debemos tener, ¿no? Nadie está exento de tropezar, nadie está exento a veces de tener algún altibajo, pero es esa habilidad desarrollada de tomar conciencia y decir, ah, caray, hey, no estoy yendo en la dirección correcta, déjate de cosas, déjate de tonterías, liviánate, espabilate y ponte en otro ánimo, ¿no? Porque al final es eso, tener esa habilidad de caer en conciencia o darte cuenta que no estás atrayendo o vibrando adecuadamente, ¿no? Que al final es eso, tener esa habilidad de poder decir, hey, para allá no,
es por este lado por donde quiero y volver a recomponer el ánimo, ¿no? Y es esa decisión, pues digamos, consciente y darnos cuenta y despertarnos, pues es lo que hace la diferencia, porque de otra forma, a esas ideas que nos llegan y nos visitan, las entretenemos y hacemos una novela, ¿no? Un drama y de repente estamos atrapados en una nube negra. Thank you por compartirlo, compadre. La verdad, hace clic. Muy bien. Bien, ¿alguien más? No, quería Entonces, comentar, Sergio, un adelante, poquito sobre Javier. lo que comentaba Trinidad, que realmente es muy cierto, ¿no? Lo comentabas tú. Y el hecho a veces de corregir la postura te cambia, o sea, todo tu entorno hasta sientes como que, en mi caso me pasa, ¿no? Creo que por ahí va lo que comentaba Trinidad, que creo coincidir con él, que hasta sientes que ves más con más claridad. Pues entonces, el simple hecho de cambiar la postura, ahora conforme, si lo aterrizamos con la oración inicial tuya del programa de hoy, pues la palabra con muchísimo más razón, ¿no? O sea, el hecho de pensar o cambiar o respetar nuestra palabra va a darnos más ese empoderamiento, como lo mencionabas tú, y eso Sí, también tener bien claro, que me parece muy interesante entre los mitos que comentabas ahorita, el hecho de que no hay promesas pequeñas, ¿no? Todas al final de cuentas podrá ser a lo mejor grande en dimensión o en volumen físico, si queremos ponerle así a la promesa, pero va a significar lo mismo mentalmente o emocionalmente para nosotros, ¿no? Si cumplo una promesa grande o una pequeña, si la incumplo va a tener casi el mismo efecto dentro de de cómo lo percibimos y cómo vamos a ir respetando más adelante esa palabra al cumplirla o no cumplirla, ¿no? Y el ruido emocional, como mencionabas tú también, de no cumplirla, que a muchas personas nos puede llegar a pasar, de que incluso ya pasó ese día y todavía lo seguimos, híjole, pero ayer no hice esto que ya había dicho que iba a hacer, ¿no? Y sí, como también otra cosa que ahí tratamos de cumplir mucho nuestra palabra hacia afuera, pero a veces no nos respetamos a nosotros cumpliéndonos a nosotros mismos, ¿no? Que dije, pues hoy voy a comer temprano porque ayer me malpasé, y de repente, si fuera para darle a comer, no sé, al hijo, al hermano, a quien sea, ahí sí, pero para nosotros de repente no tenemos ese respeto por nosotros mismos, creo yo. Pero sí, sin muy duda. interesante todo, Sergio. Y nos da para más, ¿no? Al final de cuentas. Sin duda, Javier, hay mucho que viene a colación con el tema, ¿no? Y yo creo que uno toma conciencia ahorita que se dan estas charlas, el cómo a veces hasta uno cambia su punto de vista cuando ves, pues, lo que está haciendo eco en las otras personas, ¿no? Así que gracias a todos los que comparten algo. Y yo tenía por aquí una nota al respecto, ¿no? Y tal cual creo que lo han tocado o se ha tocado en la charla. El ruido mental viene de las incoherencias entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿sí? Y es ese, ahorita que lo mencionabas tú, sean pequeñas o mayores, el tipo de actividades en las que nos involucramos, pues al final cada una o la palomeamos o le ponemos tachita, ¿no? Eh, lo que hay que, lo que hay que entender es que tal vez a veces las situaciones no todas van a alinearse como uno quisiera, pero en medida que tú estás en esa búsqueda, estás en ese afán y consistentemente no dejas, no sueltas el tema que quieres que avance o en el que quieres que algo cambie para ti, pues algo va a suceder eventualmente. Y en esa búsqueda habrá días donde puedas palomear muchas cosas a favor y alguna que otra, pues te dará aprendizaje o nos dará aprendizaje, ¿no? Muy bien. Pues bueno, avanzamos buscando cerrar y aprovechar obviamente este espacio para hacer una reflexión de cierre. Entonces, si hablamos de, de esto que conecta incluso en su momento con el tema que la próxima semana sé que Pepe nos va a dar un panorama también amplio y el cómo podemos internalizar y poner en práctica, ya sea en lo personal y profesional ese sentido de responsabilidad y compromiso, obviamente, empieza con uno, ¿no? Javier ahorita mencionaba cómo a veces nos damos tanto o nos entregamos tanto al exterior para tu familia, tus amigos, para alguien incluso que puede tener una conexión profesional contigo, pero uno puede descuidarse, ¿no? Entonces, ahí a veces tiene que ver con entender si tenemos algún conflicto con el merecimiento
una habilidad que debemos tener y considerar es la habilidad de decir no a ciertas cosas que nos desvían o nos llevan en otra dirección diferente a lo que queremos, a lo que nos complementa, digamos. Y a veces esa palabra tan poderosa que tenemos, que podemos usar, que es el no, no lo usamos en muchas ocasiones, ¿no? Pero bueno, ese será parte de otro tema eventualmente. Entonces, obviamente nuestra palabra pesa, así que yo creo que el punto a considerar el día de hoy es qué promesas cumpliste y cómo te sentiste con algunas de esas promesas que te cumpliste, que cabalmente hoy en día llevas a cabo en cualquier tema que pudieses voltear y decirle a tu yo, a tu niño interior, hey, esto que dijimos o visualizamos, mira, está dándose de esta forma o está funcionando así. O incluso puedes hacer ese recuento y decir en qué promesas tal vez no cumpliste algo, pero aprendiste algo. Y buscando sobre todo qué aprendizaje hubo de aquello que en su momento tú sientes que no se cumplió como lo habías expresado o considerado, ¿no? Y por otro lado, pues la tarea es, ¿qué promesa harías hoy? Digo, los decretos, digo, los deseos del año, al cierre de año del 24 para empezar el 25, pues mucha gente arrancó en enero con todo y 2, 3 días, 2, 3 semanas después, muchos de ellos se caen. Obviamente estamos a vuelta de 2 meses y fracción antes de cerrar el 25, pero yo creo que nunca es un mal momento. Empezar hoy es mejor que dejarlo a la posteridad en cualquier aspecto que tú quieras que algo marche mejor o sea diferente para ti, ¿no? Así que pues tenemos la posibilidad de una vez nos cae el 20, redireccionar o replantear algunas cosas que pueden ir mejor. Así que de tarea, cada quien armar lo propio en promesas que le harían o se harían todavía antes de que cerremos el 25 y en cualquier ámbito que aplique, ¿no? En cualquiera de las cosas que quieras que algo vaya mejor o diferente para ti. Así que cuando nuestras palabras se alinean, creamos un campo de integridad. Ese campo de integridad es parte de lo que fortalece. Ahorita que el compadre mencionaba cómo uno se camina erguido y camina diferente en postura. Imaginen que tenemos una varilla que sostiene nuestra columna, ¿no? Y esa varilla nos mantiene derechitos y hacia el frente y demás, ¿no? Con esa actitud. Y digo, se me ocurre el ejemplo de una varilla por lo sólido que es, por lo fuerte que es ese soporte. Pero ese soporte viene acá también de nuestras emociones, de nuestro espíritu, ¿no? Recomponernos sabiendo que tenemos esa habilidad y esa grandeza dentro de nosotros y va para arriba, que de cualquier reto, vicisitud, batallas que enfrentamos, aprendemos y en medida que ganamos esas batallas, pues reforzamos también nuestro carácter, nuestra personalidad, ¿no? Ahora, algo algo que debemos también reflexionar antes del cierre es la gente confía en ti, los proyectos fluyen, tu autoestima crece cuando tú estás en ese entusiasmo, en ese ánimo de que estás con siendo congruente y honrándote la palabra o los compromisos que haces contigo mismo, ¿no? Así que tu palabra crea tu mundo, cuídala, cúmplela y hazla tu identidad. Al final pues nuestro genio y figura hablará a través del tiempo de aquello en lo que consistentemente hicimos. Y si fuimos consistentemente en ser coherentes, congruentes, eso va a generar tu imagen. Y si fuimos en algún momento de una persona de altibajos, pues también eso generará tu imagen. Y de ahí tu autoestima, tu autoconfianza y todo lo que manifiesta ese carácter o personalidad que cada quien pues podemos ir moldeando y creando en medida que, que- que se alinee con lo que queremos, ¿no? Así que pues ese fue la charla del día de hoy. Próximo foro, sin duda, la charla con Pepe, no se la pueden perder. Sé que vamos a tener posibilidad ahí de conectar incluso con algunas otras fuentes o personas en otras comunidades y yo creo que va a ser una conversación que va a enriquecer mucho también lo que cada quien viene haciendo hoy en día y cómo este proceso de rendición de cuentas, accountability o
De hecho, la traducción literal de accountability al español no existe, pero se asocia con compromisos, con la responsabilidad que uno tiene consigo mismo, entre otras cosas, ¿no? Así que esperemos que al igual que lo que se ha intentado de abrirle la fecha con algunos de los ponentes invitados, como la charla que nos ofreció Emanuel la semana pasada, lo que viene con Pepe y otros invitados que tendremos, pues siga complementando nuestra jornada de cambio y transformación y sigamos creciendo. Así que alguna pregunta o algún comentario de qué se llevan, con qué se quedan el día de hoy, antes de que cerremos. ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere empezar? No, pues lo mismo, Sergio, agradecerte el espacio y la información que nos brindas, igual a los compañeros que ahí comentaron. Y pues me llevo ahora sí que pues más aprendizaje, como siempre, algún refresh en algunas cosas y también pues compromiso de seguir respetando la palabra, ¿no? Porque al final de cuentas a veces lo tomamos muy a la ligera, pero sí es importante el respetar nuestra palabra, principalmente, que nos va a dar confiabilidad hacia nosotros y hacia nuestro entorno, ¿no? Pero el hecho de saber que lo que decimos se hace, creo yo que no tiene mucha relevancia en algunos puntos, pero sí es muy importante el mantenernos en esa línea. ¿De acuerdo? Es lo que nos va formando y nos va generando esa, no sé, esa fortaleza, incluso se convierte al final en un músculo, ¿no? Que se ejercita y se sostiene y se crece. Gracias, Javier. ¿Alguien más con sus últimas impresiones? ¿Qué se llevan? ¿Con qué se quedan? ¿Estamos? Adelante. Pues yo me llevo que hablar conmigo mismo tengo que tomarlo más en serio sobre lo que yo me voy a decir, sobre lo que yo me voy a prometer. No, no lo que yo prometa al mundo, sino lo que yo me comprometa a mí mismo a hacer, pues. Y, y no había caído bien en cuenta de que eso es una de las cosas más importantes antes de iniciar alguna cosa, es hablarte a ti mismo, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, y pues llevarlo a cabo, y pues el mismo cerebro te va diciendo si vas mal o si te estás desviando, y hay que charlar contigo mismo para retomar el caminito. Sin duda. Gracias, compadre, por compartirlo. Al final, ahorita que lo mencionaban o este par de comentarios que nos aportan, me hace reflexionar en lo siguiente, ¿no? Nuestras palabras pueden edificar, nos edificamos a nosotros mismos. Eh, si estamos bien nosotros y nos vemos bien y nos aceptamos y entendemos que somos un ser evolucionando y transformando para bien y avanzando, si lo hacemos bien con nosotros, tenemos la posibilidad de sembrar una buena semilla con tus seres queridos alrededor o con cualquier persona que al final va a cruzar por tu camino en la vida para darte algo o para aprender algo de ti. Así que en medida que estamos bien y alineaditos acá al interior, cada uno de nosotros, podemos compartir esa lucecita a alguien más, ¿no? Pero cuando esa lucecita nosotros mismos traemos ahí altibajo de que se enciende la llama y de repente se queda una chispita ahí chiquita, obviamente quisiéramos siempre que sea algo ardiente, que sea algo encendido, que seamos esa luz para los demás, pero obviamente empieza con que seamos la luz para nosotros mismos, ¿no? Así que con este punto de reflexión, si no hay algo más, pues nos veremos la siguiente semana. Bonita noche, buen provecho a los que van a cenar apenas y seguimos en esta jornada. Hasta luego. Hasta luego, gracias, compadre, Gracias, buenas noches. compadre. Buenas Con noches. gusto. Hasta Hasta luego, luego. buenas noches. Bye, Javier. Bye, bye. Bye a todos.